¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Continuamos con Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica acerca de la reunión que la iglesia de Cristo en Tesalónica va a tener con el Señor Jesucristo. Lo vemos en el versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Esa es la esperanza del cristiano, nuestra reunión, nuestro encuentro con nuestro glorioso y Salvador Jesucristo. Recuerden que en Primera de Tesalonicenses, la iglesia va a recibir al Señor en el aire y así estará siempre con el Señor. Pero llegaron falsas doctrinas a través de profecías, a través de predicaciones y a través de algunas cartas, diciéndole a las iglesias de Cristo en Tesalónica que el Señor ya había venido. Y eso había causado una alarma en la iglesia del Señor. Lo vemos en el versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Y Pablo les dice a la iglesia en Tesalónica, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, el Señor Jesucristo no vendrá, no va a aparecer, no va a venir, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este hombre de pecado, este hijo de perdición, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora, antes que aparezca el Señor Jesucristo desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, va a haber una apostasía, es decir, una rebelión, va a haber un levantamiento, una oposición contra Dios, contra su palabra y contra su iglesia. La palabra dice en el versículo 4, dice el versículo 3, el hombre de pecado y el hijo de perdición, que se opone a Dios y se levanta contra todo lo que se llama Dios. El hombre de pecado significa que este hombre actúa contra Dios, se levanta contra Dios, se opone contra Dios. Y también se le llama el hijo de perdición. Y cuando Pablo dice hijo de perdición, refiriéndose al hombre de pecado, significa alguien que está destinado a la destrucción y a la perdición total. El término en el Nuevo Testamento, el término perdición y destrucción, se usa muchas veces para referirse a personas que decidieron levantarse contra Dios, decidieron oponerse a Dios. Por ejemplo, personas que eligieron
el camino ancho en vez de elegir el camino angosto. Tenemos las palabras de Jesús en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 7. Y ahí tenemos una referencia a lo que estamos diciendo. Mateo capítulo 7, versículo 13. Hablando de perdición. Dice el 7:13, Jesús, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El camino de la perdición, el camino de la destrucción. Muchos van por este camino que los llevará a la perdición y a la destrucción eterna, porque ellos eligieron este camino de perdición, este camino de destrucción, el camino ancho. Otro ejemplo, en la iglesia de Filipenses, en la iglesia de Filipo, allá en Macedonia, judíos se levantaron contra Cristo, se levantaron contra el evangelio, se levantaron contra la iglesia, y Pablo a estos judíos los describe como hijos de perdición. Mira Filipenses capítulo 3, versículo 19. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Pablo dice de ellos. Leamos también el versículo 18, por favor. Filipenses 3, 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Judíos, enemigos de la cruz de Cristo, el fin de ellos será perdición. Cuando el escritor a los hebreos escribe su carta a cristianos que estaban abandonando el cristianismo, abandonando la iglesia de Cristo, volviéndose al pacto antiguo, al pacto que Dios hizo con Moisés, el escritor dice lo siguiente: a cristianos que estaban en la iglesia, que habían recibido el conocimiento de la verdad, que habían participado de los poderes del siglo venidero, que habían participado de la presencia del Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 10, versículo 39, el escritor a los hebreos dice lo siguiente. Hebreos 10, versículo 39. Pero nosotros, los que permanecieron en la iglesia, los que permanecieron en el nuevo pacto de Cristo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Abandonar el cristianismo, abandonar la iglesia de Cristo, abandonar el nuevo pacto en Hebreos, era retroceder para perdición. Estamos hablando de judíos cristianos que volvieron a su antigua religión, a la del pacto antiguo, pero volvieron para perdición. Entonces, en Segunda de Pedro, capítulo 2, Segunda de Pedro, capítulo 2, estamos hablando ahora de cristianos que fueron rescatados, pero negaron a Cristo quien los rescató. Estos cristianos dejaron el camino de la verdad,
dejaron el camino recto, dejaron el camino de la justicia y volvieron atrás al camino de la perdición, al camino de la destrucción. Mira, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales, los que negaron al Señor. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. A estos falsos maestros les espera perdición, les espera condenación, les espera destrucción. En el capítulo 2, versículo 15, dice, han dejado el camino recto. En el capítulo 2, versículo 19, versículo 20, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Entonces estamos hablando del hombre de pecado, del hijo de perdición. En el Nuevo Testamento hay perdición eterna para los que caminan en el camino ancho, en el camino amplio. Hay perdición para los enemigos de la cruz del Evangelio. Hay perdición para los que vuelven atrás a su antigua vida, a los que abandonan el camino de la verdad, abandonan el camino recto y abandonaron el camino de la justicia. Hay perdición, hay condenación, hay destrucción. En el caso de nuestro pasaje de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, estamos hablando del hombre de pecado y del hijo de perdición. Hijo de perdición significa que este hombre está destinado a la perdición, a la destrucción y a la condenación. ¿Y quién es un hijo de perdición? Es el que se levanta contra Dios, es el que se opone a Dios, es el que es enemigo de Dios. Entonces, Pablo le da un consuelo a la iglesia en Tesalónica. ¿Cuál es el consuelo? Iglesia de Cristo de Tesalónica. El hombre de pecado, el hijo de perdición, está destinado a la perdición, a la destrucción y a la condenación. Tranquilo, este hombre va a ser destruido. Este hombre va directo a la perdición, va directo a la condenación. Además, el versículo 4 dice algo más del hombre de pecado, del hijo de perdición. Dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios
y es objeto de culto o de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretende ser adorado como Dios. Miren la soberbia del hombre de pecado, del hijo de perdición. No solamente se levanta contra Dios, contra todo lo que se llama Dios, y cuando dice contra todo lo que se llama Dios, es decir, él desafía a cualquier deidad, sea Jehová, sea Jesucristo, sea el Espíritu Santo, o sea cualquier deidad o ídolo del mundo. Él se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto. Y es tan soberbio y es tan atrevido que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, que este hijo de perdición, este hombre de pecado, que se levanta contra Dios, es un adversario, es un enemigo, repito, contra cualquier deidad que exista, sea el Dios de los cristianos o cualquier otro Dios que existía en el primer siglo en el Imperio Romano. Este hombre se exalta a sí mismo sobre cualquier deidad, contra todo lo que se llama Dios. Es objeto de culto, de devoción, de adoración. Es decir, que él recibe culto, recibe adoración como si fuese Dios mismo. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Y los que están siguiéndonos en nuestro estudio de Daniel, hablábamos ayer que esa ha sido la ambición de todos los seres humanos, comenzando con Adán y Eva. La serpiente le dijo a Eva que si come del fruto del cual Dios le dijo que no comiera, serían abiertos sus ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En Génesis capítulo 11, los que construyeron la torre de Babel quisieron hacer una torre tan grande que llegase hasta el cielo para ser igual a Dios. El rey de Tiro, en Ezequiel 28, Dios le dice, tú eres hombre y te crees Dios. Nabucodonosor levantó una estatua de oro para que todos la adoraran, para que todos lo adoraran a él, porque él se creía Dios. Y aquí tenemos al hijo de perdición, al hombre de pecado, que se levanta contra todo lo que se llama Dios, que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo dice que este hombre se sienta ahí para ser adorado por todos, creyéndose Dios. Uno tiene que preguntarse, ¿a quién se refiere Pablo? ¿Quién es el hombre de pecado? ¿Quién es el hijo de perdición? Que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién será? Y la verdad, hermanitos lindos, que no lo sabemos realmente. Acabo de dar unos nombres en el Antiguo Testamento
de hombres que quisieron ser Dios, pero solamente eran hombres. Ejemplo, Ezequiel capítulo 28. Mira Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Y a mí me parece que Pablo está pensando en estas escrituras para hablar del hombre de pecado y del hijo de perdición. Dice Ezequiel 28, versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Eso lo dijo el rey de Tiro. Dios le dice, tú eres hombre, pero como se enalteció tu corazón, pusiste tu corazón como el corazón de Dios. También hay unas profecías en el libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel, por favor. Libro del profeta Daniel, en el capítulo 9. Y los que estudiaron con nosotros Mateo 24 van a recordar algunas cosas. Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, 27. Dice el texto bíblico, y por otra semana confirmará el pacto con mucho. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado que se derrame sobre el desolador. Daniel está hablando de un desolador. Esta es la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, aquí en Daniel 9. En Daniel capítulo 11, versículo 31, 11:31, dice el texto bíblico en Daniel, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladoras. ¿Quiénes pondrán la abominación desoladora? Las tropas que van a profanar el santuario de Dios, la fortaleza de Dios, el templo de Dios. En el capítulo 12 de Daniel, versículo 11, Daniel capítulo 12, versículo 11, dice el texto, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Póngame mucha atención, hermanita. Póngame mucha atención, hermanito. Daniel habla de una abominación desoladora que iba a ser puesta en el santuario de Dios, en el templo de Dios. Cuando tropas, cuando un ejército iba a invadir al pueblo de Dios. Los eruditos de la Biblia, y yo estoy de acuerdo con ellos también, dicen que esta profecía fue cumplida en el año 169 a.C. por Antíoco Epifanes.
Antíoco Epifanes, cuando llegó con sus tropas, este emperador o este rey, profanó el templo de Dios y colocó en el santuario de Dios, en el lugar sagrado, en la fortaleza, colocó o introdujo un cerdo al cual mató y derramó la sangre sobre el altar. Eso, lo que hizo Antíoco Epifanes, fue una abominación para los ojos de Dios, que hayan introducido un cerdo y que lo hayan degollado y hayan derramado la sangre de ese cerdo en el templo de Dios, en la casa de Dios, en el santuario de Dios. A esa abominación desoladora se refiere Daniel. También el general Pompeyo, general romano, cuando conquistó Jerusalén, este general quiso poner su imagen en el templo de Dios. Imagínate, colocar la imagen del emperador Pompeyo, la imagen de él, en el templo de Dios. Eso también fue considerado una abominación desoladora. Y además, los que estuvieron con nosotros en el estudio de Mateo, Jesús en Mateo 24, vamos a Mateo 24, libro de Mateo 24, por favor. Jesús se refirió a esta abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Dice Mateo 24, versículo 15, Mateo 24, 15, Jesús está hablando con los discípulos cuando salieron del templo de Jerusalén, cuando Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no sea destruida, y los apóstoles le dijeron cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Jesús les dice en ese contexto, en el verso 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Explico. El profeta Daniel, cuando habló de la abominación desoladora, en Daniel capítulo 9, 11 y 12, esa abominación desoladora tuvo su fiel cumplimiento cuando Antíoco Epifanes profanó el templo en el año 169 a.C. Y esa abominación desoladora también tuvo otro cumplimiento con el general Pompeyo, cuando Pompeyo conquistó Jerusalén y puso su imagen de emperador en el templo de Dios. Eso también fue una abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Jesús, usando al profeta Daniel, también habló de una abominación desoladora, pero esta abominación desoladora es distinta a la de Epifanio, Antíoco y a la del general Pompeyo. Esta abominación desoladora se cumplió cuando el ejército romano, comandado por el general Tito, rodeó la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo, y no quedó piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces, tenemos en la historia una abominación desoladora del profeta Daniel que se cumplió con Epifanio Antíoco, otra abominación desoladora que se cumplió con el general Pompeyo, y otra abominación desoladora que se cumplió cuando el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 por el general Tito. Cuando, mira, lo dice Lucas 21, Lucas capítulo 21, por favor, para que Jesús lo diga mejor que yo en esto. Nuestro Señor Jesucristo, Lucas 21, versículo 20.
Evangelio de Lucas 21, versículo 20. A esta abominación desoladora se refirió Jesús. Lucas 21, versículo 20. Pero cuando viereis Jerusalén rodeada de ejércitos, el ejército romano, comandado por el general Tito, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, cuando el general Tito entró al templo y entró a Jerusalén, esa fue otra abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Entonces, en segunda de Tesalonicenses, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se levanta contra Dios, que se opone contra Dios, que se sienta en el templo de Dios y que se hace pasar por Dios y que es objeto de adoración, podría ser, escúchame bien, hermanito, escúchame bien, ese hijo de pecado, ese hijo de perdición, podría ser un emperador del Imperio Romano. Igual que sucedió con Antíoco Epifanes, igual lo que sucedió con el general Pompeyo, igual lo que sucedió con el general Tito cuando invadieron la ciudad santa y el templo de Jerusalén. El hombre de pecado, el hijo de perdición, podría ser un emperador romano donde todos le daban culto, lo adoraban, lo honraban y lo llamaban Dios, divinidad o deidad. No estoy diciendo que es así, solamente es una posibilidad en la que podamos pensar. Recuerden que Augusto César, uno de los grandes emperadores de Roma, recibió honores divinos como el hijo divino de Julio César. Augusto César, el hijo de Julio César, recibió honores, recibió adoración como si fuese Dios. Y todos le rindieron culto a Augusto César, al hijo de Julio César. Si entendemos de que el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios y que se levanta contra Dios y que es objeto de culto, podría ser una referencia a un emperador romano. Sin embargo, identificar al hombre de pecado, al hijo de perdición, al que se sienta en el templo de Dios, que es objeto de culto y que se hace pasar por Dios, identificarlo como una referencia al emperador romano, yo debo tener mucho cuidado con lo que estoy diciendo. Debo tener mucha cautela con lo que estoy diciendo. Podría ser. ¿Estamos seguros? No estamos seguros. Y voy a explicar por qué. Volvamos a segunda de Tesalonicenses, por favor. Una de las cosas que me llamó la atención acerca de el hombre de pecado y del hijo de perdición es que cuando Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, este hombre de pecado, este hijo de perdición, este hombre maligno, él nos había revelado y nos había manifestado
completamente para que todo el mundo lo conociera. Estaba por revelarse, estaba por manifestarse. ¿Por qué digo esto? Porque en el capítulo 2, versículo 3, miren, 3, 2, 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesucristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, que el hombre de pecado, el hijo de perdición, estaba, pero aún no se había revelado, aún no se había dado a conocer, aún no se había manifestado totalmente. En el versículo 6 dice exactamente lo mismo. Miren el 2:6. Iglesia de Cristo de Tesalónica. Miren el 2:6. Y ahora vosotros, iglesia de Tesalónica, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene al hombre de pecado, a fin de que a su debido tiempo se manifieste el hombre de pecado, se manifieste el hijo de perdición. Estaba, pero aún no se ha manifestado, aún no se ha revelado, aún no se daba a conocer completamente. Mira el versículo 8. Mira el versículo 8. Y entonces, después voy a explicar un poquito eso. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Va a haber un momento en que este hijo de perdición, este hombre de pecado, que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y es objeto de culto y que se levanta contra Dios, estaba, pero aún no se había manifestado, aún no se había revelado, aún no se había dado a conocer, pero cuando se manifieste, cuando se dé a conocer, cuando todo el mundo sepa quién es, el Señor Jesucristo lo iba a destruir con el resplandor de su venida y con el espíritu de su boca. Entonces, difícilmente en este momento podría estar pensando que se está hablando del emperador romano. Difícilmente. Anote sus preguntas, hermanitas y hermanitos. Anote sus preguntas. Anótenlas nomás. Otra cosa que debe llamarnos la atención es lo que dice el versículo 6. Mira el versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Iglesia de Cristo en Tesalónica, ustedes saben que hay algo que detiene al hombre de pecado. Por eso no se manifiesta, por eso no se revela totalmente, por eso no se da a conocer totalmente, porque hay algo que a este hombre de pecado, que a este hijo de perdición, lo está deteniendo. Eso que lo detiene al hombre de pecado, el que detiene al hijo de perdición, según el versículo 7, miren el 7 ahora, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Nuevamente, hay algo que lo detiene. Hay algo que lo frena al hombre de pecado, al hijo de perdición. Hay algo que lo detiene. Pero mira lo que dice ahora. Hasta que él, a su vez, sea quitado de medio. Es decir, lo que detiene al hombre de pecado, lo que detiene al hijo de perdición, lo que está frenando al hombre de pecado, eso va a ser quitado. Y cuando lo que lo detiene al hombre de pecado, lo que detiene al hijo de perdición, cuando esos que lo detiene sea quitado, ¿qué va a pasar? Versículo 8. ¿Qué va a pasar? Y entonces se manifestará aquel eunuco, el hijo de perdición,
el hombre de pecado. Hay algo que lo detiene. Hay algo que lo detiene al hombre de pecado, al hijo de perdición, para que se manifieste completamente. Lo que lo detiene al hijo de perdición, lo que lo detiene al hombre de pecado, cuando lo que lo detiene sea quitado, entonces se dará a conocer, se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces el malvado se manifestará. Lo único que los apóstoles dicen hasta el momento, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Los apóstoles están diciendo el misterio de la iniquidad, de la maldad, del engaño, de la mentira, ya ha comenzado. Ya está en acción. Entonces, este misterio de iniquidad, los tesalonicenses podían percibir al hombre de pecado, podrían percibir al hijo de perdición, a quienes todos le daban culto y que se sentaba en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Los tesalonicenses pueden percibir esa maldad, ese engaño a ese hijo de perdición, solo que hay al presente que algo lo detiene a él. Eso es lo que lo detiene al hombre de pecado, sea quitado de medio, entonces él va a mostrar su cara, él va a revelarse, él va a manifestarse. Pablo le dice a los tesalonicenses algo interesante. Versículo 5. Mira el versículo 5. Iglesia de Cristo de Tesalónica, no os acordáis, no se acuerdan, que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. ¿Se acuerdan cuando estuve con ustedes en Tesalónica? Yo les hablaba del hijo de perdición, les hablaba del hombre de pecado, que pronto iba a manifestarse, que pronto iba a revelarse, que pronto iba a darse a conocer, pero que había algo que lo estaba deteniendo a él, que lo estaba frenando a él. ¿No se acuerdan, hermanos de Tesalónica, que cuando estaba con ustedes yo les decía esto? Que la maldad ya está en acción, el engaño ya comenzó, la mentira ya comenzó, la oposición, el levantamiento, la resistencia contra Dios ya está en acción, ya se levantó. Yo solo decía. En el versículo 5, suavemente parece que hay una cierta crítica de Pablo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Ustedes deben acordarse que cuando yo estaba entre ustedes les predicaba esto, les enseñaba esto, les advertía esto. Yo les decía a ustedes que antes que venga el Señor, antes que venga el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, yo les decía a ustedes, antes que venga el Señor, habrá una apostasía y se levantará el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que yo les decía esto cuando estaba entre ustedes? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Versículo 6.
Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a este hijo de perdición, a este hombre de pecado, a fin de que a su debido tiempo sea manifestado. Hay algo que lo detiene. Pero a su debido tiempo, él va a ser manifestado. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Uno tiene que preguntarse ahora, y yo creo que todos ustedes se están preguntando en esta noche, ¿a qué o a quién se refiere Pablo al hablar de lo que detiene al hombre de pecado? ¿Quién es lo que detiene al hombre de pecado? Lo que nos deja que se manifieste. ¿O qué es lo que detiene al hombre de pecado para que no se manifieste? ¿Se dieron cuenta quién es hablando de una persona? ¿O qué es hablando de una cosa? ¿Por qué digo eso? Porque en el versículo 6, Pablo usa el neutro lo para hablar de algo, de una cosa. Miren el 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Lo. No se refiere a una persona, a un ser humano. Se refiere a una fuerza, a un poder, a una cosa que lo detiene a él, al hombre de pecado, al hijo de perdición. Mira el 6 de nuevo. Y ahora vosotros sabéis no el que lo detiene, no el que lo detiene, sino lo que lo detiene. Pensando en un poder, pensando en una fuerza, pensando en alguna cosa. Pero en el versículo 7 usa el masculino para referirse a él. Mira el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Es decir, que lo que detiene al hombre de pecado puede ser una persona o puede ser una cosa, como un poder, como una fuerza. Esto puede significar, repito, lo que detiene al hombre de pecado, lo que detiene al hijo de perdición para que no se manifieste, para que no se revele, para que no muestre su cara, para que no se dé a conocer. Hay algo que lo detiene. Pablo está pensando en una persona y Pablo está pensando en algo como un poder, como una fuerza, lo que lo detiene. Y la verdad, no sabemos exactamente, con seguridad, con exactitud, a qué Pablo se refiere con vosotros sabéis lo que lo detiene al hombre de pecado, lo que lo detiene. ¿Un hombre o una fuerza o un poder o alguna cosa? Entonces debemos entender que lo que detiene o el que detiene al hombre de pecado, al hombre de maldad, sea lo que detiene una fuerza, un poder, o el que detiene un hombre al hombre de pecado, sea lo que sea, lo que detiene o el que detiene al hombre de pecado, al hijo de perdición, tiene que ser algo puro, algo limpio, algo bueno, que está en contra de la maldad, del engaño, de la mentira, de la falsedad.
lo que sea, lo que detenga al hombre de pecado, lo que frene al hombre de pecado, sea una persona, o sea un poder, o sea una fuerza, tiene que ser algo muy puro, muy limpio. Tiene que ser algo muy bueno, que detenga la maldad, que detenga el pecado, que detenga la mentira, que detenga la falsedad. Dice además el versículo 7, mira el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay que al presente, que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, el que lo detiene, a su vez sea quitado del medio, hasta que él sea quitado del medio. ¿Quién será quitado del medio? ¿Quién será quitado del medio? La persona que detiene al hombre de pecado, o la fuerza o el poder que detiene al hombre de pecado. Sea quien sea que lo detenga, tiene que ser algo muy bueno, muy puro, muy limpio. Pero eso que lo detiene, tiene que ser quitado de medio. Y cuando eso que lo detiene es quitado del medio, ya no lo detiene más, ya no lo frena más. ¿Qué va a pasar? Versículo 8. Mira el 7 y el 8. Mira. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará el malvado. Entonces, ¿quién es o qué es lo que detiene al hombre de pecado? ¿Dios es el que lo está deteniendo? ¿El Espíritu Santo es lo que lo está deteniendo? ¿El Evangelio predicado y enseñado? ¿La iglesia es lo que lo está deteniendo al hombre de pecado? Yo no sé realmente. No puedo pensar que sea Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo Dios va a ser quitado del medio? ¿Quién puede quitar a Dios del medio? Nadie puede quitar a Dios. ¿Quién puede quitar al Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo es Dios. Podría ser el Evangelio. Podría ser la iglesia. Lo más importante es que lo que detiene la manifestación del hombre de pecado y que va a ser quitado del medio es alguien o es un poder contrario a la maldad, contrario a la iniquidad, contrario a la mentira, contrario a todo engaño. Amén. Amén, hermanitos. Versículo 8, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay al presente lo que lo detiene hasta que él sea quitado de en medio. Y el versículo 8 comienza, y entonces, es decir, cuando el poder que detiene sea quitado de en medio, entonces se manifestará, se revelará, se dará a conocer el misterio de la iniquidad. Es decir, que lo que lo detiene al hombre de pecado, al hombre malvado, al hijo de perdición, lo que lo detiene, cuando lo que lo detiene sea quitado de en medio, aparece el hombre de maldad, el hijo de perdición,
el malvado. El propósito de la persona del poder que detiene al hombre de pecado, el propósito de sacarlo del medio es para que se manifieste el hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición. Ese es el propósito. Leámoslo de nuevo, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él sea, a su vez, sea quitado del medio. Y cuando es quitado del medio, entonces se manifestará el malvado. Ya está en acción. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Amados hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio el próximo jueves, si Dios lo permite. Porque lo que lo detiene al malvado va a ser quitado del medio, entonces se manifestará, mostrará toda su cara, el hijo de perdición, el hombre de pecado, se manifestará y mostrará y se revelará y se dará a conocer. Pero cuando se manifieste, cuando se dé a conocer, cuando muestre su cara, el Señor Jesucristo, versículo 8, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Por eso dije anteriormente que tengo mis dudas que sea el emperador romano, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el que se sienta en el templo de Dios. ¿Por qué tengo mis dudas? No puede ser un hombre, el hijo de perdición, el hombre de pecado, porque estaba en el primer siglo. Pablo les dijo a los tesalonicenses, ustedes no se acuerdan que yo les decía esto. ¿Ustedes no se acuerdan que yo les hablé del hombre de pecado, del hijo de perdición? ¿Ustedes no se acuerdan que algo lo detiene a él y pronto se va a manifestarse? ¿Por qué no puede ser un hombre el hijo de pecado, el hijo de perdición? ¿Saben por qué? Porque estaba en el primer siglo. Estaba en el tiempo cuando Pablo escribió la iglesia de Tesalónica. Estaba ahí. Ya está en acción. Ya está en acción. Versículo 7. Porque ya está en acción. Está ahí la maldad. El engaño está ahí. La mentira está ahí. Ya está en acción el misterio de la maldad, el misterio de la iniquidad. Pero aún no se ha manifestado. Aún no se ha revelado completamente. Pero cuando se manifieste, cuando se revele completamente, Jesucristo lo matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Quiero que pensemos en esto, hermanitas. Me parece a mí que ese hijo de perdición, ese hombre de pecado, que se sentó en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y se levanta contra Dios y es objeto de culto, estaba en acciones, pero no se había revelado, no se había manifestado, porque algo lo estaba deteniendo a él, algo lo estaba frenando a él. Eso es lo que lo detiene a él. Cuando eso que lo detiene a él sea quitado, entonces el malvado iba a mostrar toda su cara, iba a manifestarse. Pero cuando el malvado mostrara su cara, Jesucristo, en su segunda venida, los va a destruir con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Entonces, ¿por qué no creo que sea una persona? Porque si fuera una persona,
que estuvo en el tiempo de Pablo tendría que estar viva en el tiempo de hoy y que va a estar viva hasta el tiempo de Jesucristo. Entonces no puede ser una persona el hijo de perdición. No puede ser una persona el hombre de pecado. Tiene que ser otra cosa. Tiene que ser un poder maligno, una fuerza maligna de mentira, de engaño, de apostasía, de rebelión. Tiene que ser algo que se levanta contra Dios, que se opone a Dios. Continuamos el próximo jueves, si Dios lo permite. Vamos a tener buenas aplicaciones y buenas observaciones, pero por el momento, pensemos en lo que estamos estudiando en este pasaje. Pensemos. Hay una maldad en el tiempo de Pablo. Había una maldad en el tiempo de Pablo. Hay una maldad en nuestro tiempo. Había una mentira en el tiempo de Pablo. Había un engaño en el tiempo de Pablo. Hay una mentira y hay un engaño en nuestro tiempo también. Y todo lo que es mentira, todo lo que es falsedad, todo lo que es engaño, en el tiempo de Pablo se estaba levantando contra Dios. Se estaba oponiendo a Dios. Esa mentira continúa en el día de hoy. Ese engaño continúa en el día de hoy y sigue levantándose contra Dios. Sigue levantándose contra la iglesia. Sigue levantándose contra la palabra de Dios. Porque dice el versículo 10, 2:10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Lo único que puede detener el engaño, lo que puede detener la mentira, lo que puede detener la maldad, es la verdad. Es el evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, para el próximo jueves, vamos a tener un buen estudio acerca de la verdad que detiene la mentira, que detiene el engaño y que detiene cualquier falsedad. Lamentablemente, en el tiempo de Pablo, en el tiempo nuestro, hay personas que aman más la mentira que la verdad. Hay gente que ama más la mentira que la verdad. Entonces vamos a tener un estudio acerca de la verdad contra la mentira. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Busca primero